Daniel nunca fue del tipo impulsivo. Planeaba su vida con precisión, como quien coloca cada pieza en un tablero de ajedrez. Esa mañana, su rutina era la de siempre: café negro sin azúcar, traje gris, metro hasta la oficina. Pero a las 9:32 a.m., una reunión imprevista con recursos humanos le voló el piso. Su puesto, su salario, su estabilidad, todo desaparecía con una firma en un papel y una mirada que evitaba su rostro. Sin entender bien lo que pasaba, salió a la calle con el sobre de liquidación apretado en el bolsillo. La ciudad seguía girando como si nada, indiferente a su colapso interno. Llamó a su pareja buscando refugio, pero la voz del otro lado del teléfono fue aún más demoledora. «No quiero seguir contigo, ya no te reconozco, necesito distancia». Y colgó. Daniel se quedó inmóvil en medio de la acera, como si el tiempo se hubiera congelado. Sintió que algo se rompía por dentro, algo que no sabía cómo reparar. No era solo la pérdida del trabajo ni de su relación, era una grieta más profunda, como si toda su identidad hubiera sido arrastrada por una corriente invisible que no podía detener. Aquel día no fue solo un cambio de rumbo, fue el fin de una versión de sí mismo. Caminó sin rumbo durante horas, hasta que sus pies lo llevaron a un pequeño parque donde solía ir de niño con su madre. Se sentó en un banco de madera, el cuerpo encorvado como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Sentía un cansancio que no era físico, sino existencial, como si su alma estuviera hecha de plomo. A su lado, alguien había olvidado un libro viejo, subrayado en varias partes con tinta azul. La portada estaba gastada, pero aún se leía: El concepto de la angustia, Søren Kierkegaard. Daniel lo tomó por inercia, quizá buscando distraerse, quizá por instinto. Abrió una página al azar y leyó: La angustia es el vértigo de la libertad. Esa frase le perforó el pecho como una aguja. No entendía del todo lo que significaba, pero algo en ella se sintió peligrosamente cierto. ¿La angustia como señal de libertad? ¿Y si su sufrimiento no era un castigo, sino un despertar? Daniel cerró el libro despacio y lo sostuvo con fuerza, como si aquel objeto pudiera evitar que se desmoronara por completo. Por primera vez en todo el día, no se sintió solo. Sintió que alguien, lo estaba mirando desde dentro de esas páginas. Esa noche, no regresó a casa. Caminó hasta una terminal de autobuses abierta 24 horas y se sentó en una esquina con el libro de Kierkegaard en el regazo. Lo abrió nuevamente, esta vez desde el inicio, y comenzó a leer como si su vida dependiera de ello. Cada frase parecía escrita por alguien que había caminado por el mismo abismo en el que él estaba ahora. Lo que más le impactó fue que Kierkegaard no ofrecía consuelo barato ni frases de autoayuda. No prometía alivio inmediato. Hablaba de sufrimiento como un camino, no como un error. Daniel leyó: La desesperación es el pecado de no querer ser uno mismo. Esa idea lo golpeó con fuerza. ¿Y si su tristeza venía no de las pérdidas externas, sino de haber huido de quien realmente era durante años? Supo entonces que lo que lo había destruido no era perder el trabajo ni la ruptura amorosa, sino haberse construido una vida basada en expectativas ajenas. No recordaba cuándo fue la última vez que eligió algo solo por sí mismo. Y ahora, solo, sin futuro claro, con un libro en las manos y los ojos hinchados de tanto llorar, empezaba a sentir, muy levemente, una especie de alivio, como si al tocar fondo, al fin pudiera dejar de huir. Pasaron los días sin que Daniel tuviera un plan. Vagaba por las calles, pasaba las noches en albergues o estaciones de metro, comía lo que podía, pero cada noche leía un poco más del libro, y cada día sus pensamientos comenzaban a cambiar. No mejoraba, pero comprendía, y esa comprensión le dolía, pero también lo hacía sentir vivo. Una madrugada, parado frente al reflejo sucio de una vitrina cerrada, se preguntó si seguir existiendo tenía algún sentido. No era la primera vez que ese pensamiento lo rozaba, pero esa noche fue diferente. Ya no era solo un deseo de desaparecer, sino una necesidad urgente de saber si había algo al otro lado del dolor, si el sufrimiento tenía una puerta secreta. En su bolsillo,
Una hoja del libro arrancada por accidente contenía otra frase subrayada. Solo quien ha sido completamente aniquilado puede renacer en espíritu. La leyó una y otra vez, sintiendo que alguien, siglos atrás, había puesto esas palabras justo para él. No sabía qué era renacer, pero intuyó que el primer paso era dejar de fingir que estaba entero, admitir su quiebre, abrazarlo, y a partir de allí, tal vez, comenzar de nuevo. El dolor no desaparecía, pero ya no era un enemigo. Era un espejo. Daniel comenzó a escribir sus pensamientos en las hojas sueltas de un cuaderno que encontró en la basura. Se leía a sí mismo en esas páginas y entendía por primera vez que su dolor no era único, pero sí profundamente suyo, que el sufrimiento tenía formas precisas, raíces, historias. Comprendió que había vivido evitando el sufrimiento como si fuera una falla del sistema. Había hecho todo lo que se suponía que debía hacer: estudiar, trabajar, amar, planear, pero nunca se detuvo a preguntarse qué quería realmente. Y ahora, en la ruina absoluta, su deseo empezaba a asomar la cabeza, pequeño, tímido, pero sincero. Ese reconocimiento fue el inicio de una paz distinta. No una felicidad eufórica, sino una serenidad silenciosa. Entendió que su vida no volvería a ser como antes, pero también entendió que eso no era necesariamente una maldición. Kierkegaard le había mostrado que aceptar el sufrimiento no era resignación, sino un acto radical de libertad. Y Daniel comenzaba a elegir por primera vez el peso de ser quien realmente era. En una de las páginas más desgastadas del libro, Daniel encontró el concepto que más lo desconcertó: el caballero de la fe. Kierkegaard describía a un hombre que, tras haberlo perdido todo, no solo aceptaba su pérdida, sino que, paradójicamente, recuperaba el sentido de todo al rendirse plenamente a lo incierto. No era pasividad, sino una fe activa, feroz, sin garantías, creer sin ver. Daniel no era un hombre religioso, pero esa figura del caballero resonaba con fuerza en su interior. Sentía que, en su propio lenguaje, él también había sido despojado, arrojado al vacío, y sin embargo, algo lo mantenía caminando. No tenía promesas, no tenía certezas, pero tenía voluntad. Una voluntad silenciosa que cada mañana le decía: levántate, no porque tengas esperanza, sino porque aún eres. Comenzó a imaginarse a sí mismo como ese caballero, no con armadura ni espada, sino con su cuaderno, sus pensamientos y su dolor como estandarte. Y al hacerlo, ya no se veía como una víctima. Empezaba a vislumbrar que su sufrimiento era una especie de iniciación, no para volverse fuerte, sino para volverse real. Una tarde, bajo la lluvia, sentado en la vereda frente a una iglesia cerrada, Daniel se hizo la pregunta que tantas veces había evitado: ¿por qué a mí? Y esta vez no la gritó al cielo ni la usó como reproche. La hizo con calma, con humildad, como quien sabe que no obtendrá respuesta, pero necesita oírse preguntarla. Y entonces recordó algo. Años atrás, su hermana menor había pasado por una depresión profunda. Él no la comprendió en ese momento. La empujaba a levantarse, a trabajar, a salir de eso. Ahora, por fin, entendía su silencio, su parálisis, su llanto inexplicable. Se sintió avergonzado, pero también transformado, porque el sufrimiento, aunque cruel, también es maestro. Uno que enseña solo a quien está dispuesto a no huir más. La pregunta ¿por qué a mí? Se convirtió en otra: ¿qué hago con esto ahora? Y allí, en medio de su propia sombra, Daniel sintió algo nuevo: la posibilidad de usar su dolor como puente, no como muro, de mirar a otros no con lástima, sino con comprensión. Y en eso, lentamente, nacía una nueva forma de libertad: la empatía. Días después, Daniel llegó a un acantilado cercano a las afueras de la ciudad. No tenía intención de saltar físicamente, pero sí simbólicamente. Allí, solo, de pie frente al abismo, comprendió lo que Kierkegaard llamaba el salto de fe. No se trataba de creer en una deidad o en un plan invisible.
sino en dar un paso sin saber qué vendría después. Confiar, aunque todo gritara lo contrario. Ese salto no era hacia el cielo, sino hacia adentro, hacia una vida donde no habría más máscaras, donde no haría lo que se espera, sino lo que le resuena. Daniel cerró los ojos y respiró profundo. Ya no era el mismo hombre que temía fracasar. Ahora temía más no intentarlo. Temía vivir a medias. Y por eso decidió saltar. Esa noche escribió en su cuaderno: hoy renuncié a la seguridad de lo conocido. Salté, y aunque aún caigo, ya no tengo miedo, porque el miedo vive donde hay control. Y yo, por fin, he soltado. Era el acto más valiente de su vida, no porque lo llevara al éxito, sino porque lo arrojaba a la verdad. Con el paso de las semanas, Daniel comenzó a construir una vida nueva, no perfecta, pero suya. Consiguió trabajo como ayudante en una biblioteca pequeña, donde podía leer en los ratos libres. Se inscribió en un taller de escritura. No ganaba mucho dinero, pero cada día se levantaba sin el nudo en el estómago que antes le apretaba el alma. Comenzó a ayudar a personas en situación de calle, no como alguien superior, sino como un igual. Compartía pan, pero también palabras. Le hablaba de Kierkegaard a quien quisiera escucharlo. No predicaba, simplemente contaba su historia. Y en ese acto, sentía que la libertad no era un destino, sino una elección diaria. Vivir con verdad, incluso cuando duele. La libertad no era estar sin problemas, era saber que uno podía atravesarlos sin perderse. Daniel ya no evitaba el sufrimiento, lo abrazaba como parte del viaje, como una etapa inevitable en el proceso de volverse uno mismo. Y en esa aceptación, encontró algo que nunca había tenido: paz interior. Una mañana de otoño, sentado nuevamente en aquel banco del parque donde todo había comenzado, Daniel observó a un niño jugar con una rama, riendo solo. El sol tibio le daba en la cara, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin esfuerzo. No era una sonrisa de alegría, sino de descanso, de quien ya no teme perder porque ha aprendido a ganar desde adentro. Pensó en todas las versiones de sí mismo que había dejado morir para llegar allí. El Daniel que fingía, el que temía decepcionar, el que acumulaba cosas para sentirse valioso. Todos ellos se habían ido, y lo que quedaba era algo más ligero, más simple, más real. No tenía todas las respuestas, pero ya no las necesitaba. El libro de Kierkegaard, ahora subrayado con sus propias anotaciones, descansaba a su lado. Daniel lo acarició con la mano y murmuró: gracias por enseñarme que el sufrimiento no es el fin, sino el umbral. Y con esa frase, se levantó, respiró hondo y caminó hacia adelante. No con certezas, sino con libertad.